Hoy vamos a terminar este capítulo. Recuerden que todo el capítulo 13 trata sobre el discurso en el Monte de los Olivos que Jesús compartió con sus discípulos pocos días antes de ser crucificado. Así que las palabras de Jesús son relevantes, importantes para sus discípulos, como para todos los creyentes de toda época. También es importante contextualizar que los primeros lectores del Evangelio de Marcos fueron la iglesia cercana a los eventos que se sucedieron posiblemente en el año 70 después de Cristo, respecto de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y también del templo de Jerusalén. Estos creyentes ya estaban sufriendo un tipo de persecución. Recuerden la muerte de Esteban. Así que de alguna manera vivían un tipo de tribulación, un tipo de sufrimiento que lo que hacía era desanimarlos, comprometer su testimonio. Y el Evangelio escrito por Marcos llega, por lo tanto, a sus manos en un momento muy adecuado, porque al leer este Evangelio, sobre todo este capítulo, esta parte, para ellos sería una carta, una lectura de afirmación en sus convicciones, de entender que la persecución al pueblo de Dios, al pueblo cristiano, no es ajeno a su realidad en momentos determinados de la historia. Y por lo tanto lo que ellos estaban viviendo era parte de lo que Jesús había compartido originalmente con sus discípulos. Este sermón del Monte de los Olivos, bueno, y es redundante, pero nunca está de más indicar que se llamaba Monte de los Olivos porque había mucha plantación de olivos en ese lugar. De hecho, los romanos, en la preparación para la destrucción de la ciudad de Jerusalén, se situaron en ese monte y talaron muchos árboles, muchos olivos, para despejar la zona. El sermón en el cual nos hemos estado enfocando se enfoca sobre los postreros días. Y el concepto de postreros en la Biblia indica los últimos días a partir de la resurrección de Jesús o de la primera venida de Jesús. De ahí parten los últimos días. Sabemos cuándo comienzan, pero no sabemos cuándo terminará. En esto Jesús les comparte que habrá un tiempo de persecución, un tiempo de tribulación, un tiempo de sufrimiento. Les indica claramente que ellos serán testigos, su generación será testigo de la destrucción de Jerusalén y del templo. Posteriormente habrá un periodo intermedio a nivel mundial de terremotos, de guerras, de hambres, de pestes y posiblemente una última y gran tribulación al pueblo de Dios antes de la venida de Cristo, sin previo aviso. Nadie sabe el día ni la hora en que Cristo regresará
por segunda vez a buscar a su iglesia, a buscar o a reunirse con su pueblo. Aunque esto es importante, nunca debemos perder el foco, ya que hay elementos de los cuales el creyente desconoce, por ejemplo, cuándo será esta tribulación o cuándo vendrá Cristo por su iglesia. El foco en el cual nosotros debemos fijarnos es que Jesús comparte con sus discípulos y con toda la iglesia a través de todos los tiempos es formas de cómo uno debe enfrentar la vida cristiana, cómo debe esperar la venida de Cristo, cómo debería estar y enfrentar posiblemente el sufrimiento, la persecución, ya sea que Cristo esté cerca o esté lejana su venida. Eso es el foco en el cual debiéramos concentrarnos, y es eso lo que también en estos últimos versículos Jesús apela a sus discípulos. En la predicación anterior, en particular en el versículo 24 del capítulo que hemos leído, vimos que después de esa gran tribulación mencionada en la predicación anterior, habrá eventos que señalarán la inminente venida de Cristo en gloria. ¿Para qué? Para juicio de los que no creyeron, de los incrédulos, y para gloria de los creyentes. Dice el versículo y todo el texto y la predicación anterior que aquellos días serán días de la ira de Dios, o como todo el Antiguo Testamento dice, días de la ira de Jehová, el día del Señor, indicando que será un día terrible, un día de juicio. Será un día de gran conmoción. También nos indica que la venida de Cristo será vista por todos, todo ojo le verá. También nos señala que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Y por último, juntará a sus escogidos de todos los rincones de la tierra. Los versículos que hemos leído del 28 al 31, lo que Jesús está haciendo es, en sus compañeros, en sus discípulos, es afirmar convicciones, darles seguridad, darles certeza acerca de sus palabras. Sus palabras no pasarán en vano, se cumplirán ciertamente. Él quiere enfatizar que el propósito divino se tiene que cumplir. Ahora, Jesús les comparte de esta manera, no para que se asusten, no para que se amedrenten, no para que tengan miedo. Ahora, en términos generales, cuando hablamos de estos temas de los últimos tiempos, de la forma que ocurrirán, generalmente lo que ocurre es miedo, temor. Sobre todo aquellos que hemos pasado gran parte de nuestra vida en la iglesia. Y cuando miramos hacia atrás y cuando nos recordamos que éramos niños y escuchábamos este tipo de predicaciones, por lo menos a mí, lo que venía era miedo y temor. Y sobre todo con el tipo de predicación que ojalá no nos pille en una cancha de fútbol, en el cine, de vacaciones, ¿cierto? Ojalá que nos pille en la casa del Señor. Y eso nos provocaba miedo, nos provocaba un poco de temor. Hay muchas anécdotas respecto de ese tipo de situaciones, incluso acá son conocidas en nuestra iglesia, ¿cierto? Así que
esto de asustarse, esto de amedrentarse, de sentir temor, le ha pasado a todas las generaciones. Pero el propósito no es ese, sino que entender que si lo que dice Jesús se va a cumplir, así también lo que Él ha dicho respecto de su iglesia también se cumplirá. Él viene a buscar a su iglesia. Y por lo tanto estamos seguros en esa realidad. Más bien, lo que Jesús pretende es que ellos tomen valor, sean persistentes, caminen en relación con esa verdad, con que el Señor vendrá un día. Él estuvo y ya se están cumpliendo en el contexto de lo que estamos compartiendo. Ya prácticamente han pasado 3 años que Jesús ha pasado con sus discípulos y todas esas enseñanzas que Él ha compartido, ya está llegando el tiempo que las van a tener que poner en práctica. Pero no solamente la claridad, la convicción, la persistencia, la seguridad tiene que estar como quedó demostrado en sus discípulos, sino que tiene que estar también en nosotros. Tiene que haber convicción, tiene que haber seguridad en lo que Jesús ha compartido con nosotros. A su tiempo, todas y cada una de las palabras que Jesús compartió se cumplirán. Y su venida será totalmente cierta. Así como Él profetizó que el templo sería destruido, que la ciudad sería destruida, así también, si Él ha dicho que un día regresará a esta tierra para juntarse con sus escogidos, así será. En el versículo 28 que hemos leído, Jesús comparte una de 2 parábolas. Esta es la parábola de la higuera. En Lucas capítulo 21 también aparece esta parábola, con el detalle de que no solamente habla acerca de la higuera, sino de todos los árboles. Y en ese sentido, la parábola debiéramos entenderla como que Jesús trata de manera simple de explicar lo que para aquellos que están oyendo y después leyendo, era común para ellos ver una higuera o un árbol frutal y entender y conocer de que cuando se acercaba el verano estaba cerca que la fruta, ¿cierto?, estuviera lista para ser cosechada. Es un ejemplo muy simple. Con eso lo que está indicando es que cuando el fruto ya está casi maduro, el verano está cerca. El verano ya está por llegar. Así también les quiere decir que cuando ellos vean en el territorio de Israel, en particular en Jerusalén, que empiezan las revueltas, que el pueblo judío empieza a levantarse contra el imperio romano, que quiere irse contra la autoridad romana, ellos tienen que estar atentos, porque lo que va a ocurrir que el imperio romano va a tomar el caso sobre sus manos y va a llegar. Está llegando el día, está llegando el verano para que Jerusalén sea destruida y por lo tanto ellos tienen que huir. Estaba cerca el cumplimiento del juicio de Dios sobre esta ciudad, como ya lo hemos visto en las predicaciones anteriores. Así también, cuando los creyentes, si es que nos toca vivir los últimos tiempos, veamos que quizás aumenta la tribulación para el pueblo de Dios, persecuciones no ya como hoy en día vemos en lugares particulares. Usted conoce que los creyentes son perseguidos en China, en Corea del Norte, en los países musulmanes.
Hoy día mueren cristianos, son encarcelados, les queman sus casas. Pero eso no ocurre en todo el mundo. Por ejemplo, nosotros en nuestro país, más allá de que se rían o que hagan bromas en contra nuestro, no nos meten a la cárcel por vivir nuestra fe. Pero quizás cuando el regreso de Cristo esté cerca, esto quizás sea masivo alrededor del mundo. ¿Y qué entonces tenemos que esperar? Es que el día se acerca. El día de nuestra redención está cerca. Así como la higuera cuando da sus primeros frutos significa que el verano está cerca, así cuando la persecución sea masiva en todo el mundo, también está cerca la venida de Cristo. Pero también, si no se detuvo el juicio contra la ciudad amada, es decir, la ciudad de Jerusalén, así las palabras de Jesús se cumplieron fielmente, tampoco se detendrá contra un mundo que aborrece a Dios, que persigue a su iglesia, tampoco se detendrá el juicio contra ellos. Segunda de Pedro capítulo 2, los versículos 4 al 10 así lo establecen. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así que una cosa viene con la otra. Puede que haya de manera temporal una persecución, puede que haya sufrimiento para nosotros, pero no va a durar siempre. Pero aquellos que se fueron contra su iglesia, Cristo, Jesús, tiene reservado para ellos un juicio. Muchos ya se burlaban en el primer siglo, porque para los primeros cristianos era inminente la venida de Cristo. Ellos pensaban que venía en el primer siglo. Y por lo tanto, cuando compartían la venida de Cristo, muchos se reían, muchos se burlaban de la promesa de su venida, desconociendo que Jesús no ha venido por la paciencia del Señor para sus escogidos, para llamarlos a salvación. Segunda de Pedro capítulo 3, los versículos 9 al 10 nuevamente nos comparte acerca de esto. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todo lo de este mundo algún día va a pasar. Absolutamente. Lo que nosotros conocemos, lo que nosotros admiramos. Recuerden lo que el discípulo cuando estaba frente al templo de Jerusalén, que no era solo un edificio, eran varios edificios, varias hectáreas. Era impresionante. Era una maravilla para ir a visitar. De hecho, en la celebración de la Pascua judía, muchos iban a visitar el templo de Jerusalén. Y Jesús le dijo, esto que veis, un día no quedará piedra sobre piedra. Y así también, esto que vemos como normal para nosotros, como imposible que se pueda destruir, un día dice que los cielos se enrollarán como una sábana y todo pasará por el fuego. Todo esto pasará, pero lo que no va a pasar son las palabras de Cristo. Todo lo que Él ha dicho tendrá su fiel cumplimiento. Sus palabras no pueden pasar sin cumplirse.
Cristo vino, por ejemplo, a cumplir toda la ley y la cumplió. En Mateo capítulo 5 lo vemos. Y ahora cuando Él promete que sucederán todas estas cosas antes y durante su venida, usa la misma idea, que el mundo y sus deseos han de pasar, pero sus palabras permanecen para siempre. Siempre nosotros compartimos ese famoso pasaje de Isaías capítulo 40. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios es fiel y es verdadero, y su palabra siempre se cumple. ¿Cree usted de la palabra de Dios? Que se cumple en nuestras vidas, que se cumple en el mundo. Sus promesas son en Cristo, en el sí y en el amén. Así lo dice y lo comparte Pablo. Él es el verbo, habla Juan. Él es la palabra creadora de Dios, Cristo, Jesucristo. Por Él fueron creadas todas las cosas. Y Él vive para siempre. Sus promesas son ciertas y siempre se cumplirán. Por lo tanto, no hay razón alguna para dudar. A su tiempo se cumplirá y el Señor vendrá. El problema es que nadie sabe cuándo ocurrirá. Y podemos especular por qué Jesús no quiso compartir con sus discípulos. Pero lo claro es que nadie sabe el día ni la hora. No sabemos cuándo Cristo volverá para hacer justicia a su pueblo, a redimir a los suyos y a castigar a los que no creyeron. Aunque sepamos que su venida se acerca, cuando las señales estas que hemos compartido se den y vayan aumentando y sea la gran tribulación, no sabemos el momento preciso de ese día glorioso. Jesús comparte aquí que ni los ángeles en el cielo lo saben. Ellos están todo el tiempo delante de Dios, atendiendo el mandato de su voz, sirviendo constantemente al Señor. Y de hecho vendrán con Él en su venida. Aquellos que fueron creados un poco mayor que los hombres y hechos espíritus servidores, dice en Mateo 25, que vendrán con Cristo, acompañándolo en su segunda venida. El tema es que ellos tampoco saben cuándo tendrán ese privilegio. En Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice que ellos son seres que el Señor creó para servir a su pueblo, para servirnos a nosotros. Ellos nos ayudan en el proceso de salvación. No son humanos, no viven en este mundo, son seres creados, espíritus ministradores, espíritus servidores de Dios. Esos seres que están en la corte celestial y sirven al que vive por los siglos de los siglos, tampoco saben el día ni la hora. Jesús mismo dijo que ni Él sabía. Aunque recuerden que Él era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, Jesús en su humanidad dice que no sabe el día ni la hora.
al encarnarse, Él, al tomar la representación humana y ser representante de todo el pueblo de Dios como el ungido, como el escogido, como el Mesías prometido, también no usó de sus privilegios divinos, sino que dice que se humilló, sujetó su conocimiento a la voluntad del Padre para que de acuerdo a esa voluntad le revelara lo que Él le quería revelar en su condición de humano. Y en esa condición de humano el Padre no le quiso revelar. Jesús como Dios sí lo sabe, pero Él en su humanidad no sabe el día ni la hora. Siendo verdadero Dios y verdadero hombre, como dice Filipenses capítulo 2, también se hizo un hombre y se humilló, dice. Y sobre ese día velado, oculto para los ángeles, para los hombres, el Señor recordará a sus discípulos al resucitar que si no lo sabe ni el mismo Hijo de Dios hecho hombre, entonces con total certeza podemos decir que nosotros tampoco lo sabemos. Ningún ser humano puede presumir que le ha sido revelado cuándo regresará a Cristo. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado de sueños, de revelaciones que dicen que Dios le dijo el día y la hora en que vendría por su pueblo? Pero Jesús dijo que nadie lo sabía. Así que nadie puede ser tan audaz, tan osado, como para lanzar una fecha como ya varios lo han hecho. Ya varias sectas la han realizado, o algunas iglesias evangélicas, iglesias cristianas. En muchos lugares se habla acerca del día inminente, dando día, fecha, mes, año, desconociendo lo que Jesús dijo acerca de esto. Entonces, si nadie sabe el día y la hora, la pregunta que podríamos hacernos, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué dijo el Señor? Antes de eso, antes de responder estas preguntas, voy a darles solo algunos ejemplos de algunas falsas predicciones. Está lleno. Pero solamente voy a compartir algunas acerca del fin del mundo, de la venida de Cristo. Ya en el año 1000, el primer milenio después de Cristo, se dio una histeria popular a la espera del fin del mundo porque llegaba el primer milenio. En el año 999 la gente comenzó a vender sus propiedades. Miles de peregrinos comenzaron a llegar a Jerusalén. Las plantaciones, la agricultura fue descuidada. Llegó el 1000 y no ocurrió nada. No pasó nada. Después, en el año 1033, se proclamó que ese año sería el fin del mundo, ya que se cumplían 1000 años de la muerte de Cristo. Llegó ese año y la gente siguió viviendo como si nada. Pero sí habían guerras, había hambre, había peste, como el Señor lo había dicho. Y como también había indicado, pero todavía no es el fin. En 1954, Dorothy Martin, una ama de casa de Chicago, Estados Unidos, declaró haber recibido mensajes de alienígenas por escritura automática, que afirmaban que el mundo acabaría con una gran inundación antes del amanecer del 21 de diciembre de 1954. Y así podemos buscar mucha información acerca de esto. Pero todos han sido fracaso tras fracaso. Entonces, ahora podemos responder. Si nadie sabe la hora
ni el día en que el Señor vendrá por su iglesia, vendrá a este mundo. ¿Qué debemos hacer entre tanto? ¿Qué nos dice el Señor? Bueno, a todos los seguidores de Cristo, a todos aquellos que saben que Él viene y anhelan y esperan su venida, para aquellos que dicen, ven Señor Jesús, ven pronto, Él les dice, estén alerta, no se duerman, velen, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Si no podemos establecer una fecha, si no sabemos si vendrá hoy o en unos años más, nuestro deber es estar alerta siempre, sin dormirse, porque velad o velar es eso, no dormir, es estar despierto, realizando con diligencia lo que el Señor nos mandó. Recuerden que Él habla acerca de la parábola de que Él contrató siervos nuevos para su viña, desechó a esos siervos malos, infieles, y contrató nuevos siervos. Y esos siervos somos nosotros en esa parábola. Siervos que serán fieles, dice, y que cumplirán y harán lo que yo les he dicho. Eso es velar, ser fieles, ser diligentes. Velar en un sentido espiritual no significa que no podamos dormir, no significa que no podamos descansar de nuestras actividades, o como se decía antiguamente, que no podemos salir de vacaciones y ir a un lugar a relajarnos, porque si estamos en ese lugar y si viene el Señor, se van a ir los que estaban justo en ese día en reunión. Ahora yo me pregunto qué pasa en esos días en que no hay reunión. Es bueno preguntarse, ¿cierto? Entonces no se trata de no hacer las actividades comunes y corrientes que todos nosotros hacemos. Tiene un sentido espiritual, significa ahuyentar el letargo, el sueño espiritual. No dejarse engañar por cosas de este mundo, por la envidia. No dejarse atrapar por la envidia, por las peleas. Tratar de no juntarse con personas que nos alejan de la comunión del Señor. No se trata simplemente de, por ejemplo, yo no sé si a usted le pasó, pero en la pandemia tuvimos harto tiempo, ¿no? A mí me cuesta ver series, no es porque me crea más santo que todos, ¿no? Simplemente porque en mi trabajo que desarrollaba no tenía tiempo, pero aproveché la pandemia para ver algunas series, para terminarlas, porque no comenzaba y no las terminaba. Y ahí elegí algunas, me dije, esta me gusta, esta la veo, esta la termino. ¿Ah? Hay algunos que se toman el fin de semana completo y ven toda la trama, ¿cierto? Bueno, el que lo puede, que lo haga. Pero la idea es que nuestro tiempo lo ocupemos de manera correcta, de manera sabia, de manera prudente. Dice el Señor que para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Y por lo tanto no puede ser una excusa la serie de televisión, las vacaciones, el trabajo, el que no oremos, el que no nos congreguemos, el que no aprendamos de su palabra. No hay excusas, porque eso sí es prioridad sobre las otras cosas. Podemos dejar de hacer muchas cosas, pero esto no. Esto es la prioridad. Y si nos da el tiempo, bienvenido sea. Hagamos todo lo que tengamos que hacer, pero nunca dejando de hacer lo que tenemos que hacer. Y es eso lo que nos quiere decir Pablo en Romanos capítulo 13. Aprovechando el tiempo, viviendo sabiamente. Saber que todas estas cosas que nos sacan del foco de la vida espiritual ensucian nuestra forma de pensar y nos alejan para vivir de acuerdo como el Señor nos ha indicado. Frente a la escasez de tiempo que es natural hoy en día,
Es una vida donde todos corremos, donde todos estamos apresurados, nos levantamos temprano en la mañana, nos acostamos tarde por la noche, vivimos corriendo, pero en esa vida agitada debemos ser sabios para priorizar. Leer las Escrituras. No solamente leer la Biblia, sino todo libro bueno e interesante que nos ayuda a crecer como personas, pero por sobre todo la palabra del Señor, las Escrituras, orar en todo tiempo. Bueno, y si nos queda tiempo para ver una buena serie, bueno, veámosla. ¿Cuál es el problema? Velar, debemos ser sobrios, debemos tener ejercitados los sentidos del alma, los sentidos espirituales, tener discernimiento para saber lo que le agrada al Señor, para saber lo que para Él es bueno y agradable, para que seamos gente que vamos creciendo en nuestra vida espiritual, para que ya sea que muramos o estemos con vida, cuando Él venga, vamos al encuentro de Él. La única forma de velar es mirando a Cristo, permanentemente, descansando en Él por la fe para nuestra salvación. Este velar no es una actitud pasiva o una mera actividad mental, sino el ejercicio de la fe en el diario vivir, atendiendo el llamado que nos ha hecho el Señor y la vocación que el Señor nos dio. De hecho, eso es lo que enseña y apunta en los versículos 34 al 36 con la segunda parábola que nos comparte. Dice, es como el hombre que yéndose lejos, en este caso Cristo, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, su iglesia, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Ilustra esto cómo es el velar. Hacer la labor encomendada por el Señor. Nosotros somos los siervos en la casa de Dios, miembros de su cuerpo, y a cada uno de nosotros nos ha dado una labor para ejecutar. Cada uno de nosotros ejerce el don y el ministerio que Él nos entregó. La parábola del Señor en este caso dice que cada siervo debía ejecutar su obra y el portero debía velar, porque el portero conocía a cada siervo, debía estar atento, pero también si entraba un desconocido debía avisar o debía impedirle la entrada. Esa era su función, no más que eso, velar, estar atento. Por tanto, debía velar. Así como se les ha llamado a los pastores de la iglesia a velar por el rebaño en el cual han sido puestos, cuidando a la iglesia de la mala doctrina y el error. Ese es el portero en la parábola. Cuida que no entre la cizaña, cuida que no entre el engañador. Sometidos todos a la gracia de Dios y a la palabra de Dios. Este velar también implica orar. El Señor manda que estemos orando en todo tiempo. Y es uno de los medios de gracia que el Señor ha dado a su iglesia, ha dado a su pueblo para fortalecernos en fe, para pedir sabiduría del cielo, para pedir gracia, para que Él nos conceda las bendiciones que Él tiene preparado para su iglesia, para darnos las respuestas que necesitamos. Es la única manera que el pueblo de Dios evita entrar en tentación, es orando al Señor. De esa manera no nos enredamos en cosas que no tienen importancia, sino que sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora, no saber el día, no saber la hora, no es sinónimo de ser presa. El pueblo de Dios no sabe el día ni la hora.
pero la venida del Señor no lo pillará por sorpresa, porque estará velando, estará preparada. En los versículos 35 al 37 el Señor vuelve a repetir la importancia de velar. Es tan importante este asunto para Jesús que lo repite 4 veces en toda esta lectura. Pareciera que descuidar esta acción para Jesús es grave, es gravísimo. Cristo vendrá cuando menos lo esperen, pero para el cristiano no será sorpresa, porque se supone estará velando. Para ir terminando, no sabemos a qué hora llegará. No sabemos si será de día o de noche, en invierno o verano. No sabemos si estaremos en nuestro trabajo, de vacaciones, en la iglesia. Da lo mismo. Eso no es lo importante. Porque si hubiese sido importante lo habría compartido Jesús. Pero no lo dijo. Por lo tanto, no es relevante el lugar donde estemos. Lo importante es que si estamos en nuestro trabajo, estamos velando de una manera en que el trabajo nos permite velar. Si estamos en nuestro hogar, velaremos en las condiciones que ese hogar nos permite. No tiene que ver, no está condicionado al espacio físico. En todo lugar podemos velar, podemos estar preparados, podemos estar atentos. Lo importante es que no nos halle durmiendo espiritualmente. El creyente que espera la venida del Señor, aunque duerma físicamente, no será hallado durmiendo espiritualmente. Si el Señor viniere cuando estemos durmiendo, seremos despertados del sueño físico y seremos arrebatados por Él. A todos los creyentes, no solamente a los discípulos, a todos los creyentes, dice el versículo 37, y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Por lo tanto, es para todo el pueblo de Dios la orden de velar. El Señor en su soberanía decidió que lo mejor para el pueblo de Dios es no saber cuándo Cristo vendrá. Por lo tanto, lo importante no es estar preocupado del calendario. Si será el año 2025, si será el año 2030. No nos interesa la fecha, sino edificar y crecer en nuestro carácter. Yedder, un autor cristiano, dice lo siguiente: el discípulo no está llamado a resolver su duda de cuándo será el fin del mundo, sino a sobrellevarla y a responder a ella de manera apropiada. Debemos estar alerta, velar y que nos encuentre haciendo su obra cuando Él venga. Como decía el título inicial, es como si fuéramos parte de una obra. Somos actores en el reino, en el pueblo, en el reino de Dios. Somos parte de la obra más gloriosa del universo. Estamos en el teatro de Dios. Es un drama escatológico. La obra se sigue desarrollando. Van desapareciendo actores y van entrando actores nuevos. Escena tras escena. Se nos contrató para esta obra que se inició hace 2000 años atrás. El tema es que tenemos claro cuándo se inició esta obra, pero no se nos aclaró cuándo va a terminar. Solo el director de la obra conoce plenamente el guión. Nos dio algunas instrucciones de lo que tenemos que hacer, pero nada más. Eso sí, sabemos cómo terminará la obra, sabemos el final de la obra.
Y sabemos que es un final feliz para nosotros. El problema es que no sabemos cuándo caerá el telón de la obra. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.